Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar un poquito más sobre las redes de flujo y cómo disminuir el caudal infiltrado, además de presiones hidrodinámicas en la red de flujo. Como vimos en el anterior video, para calcular el caudal que escurre por una red de flujo, habíamos quedado en que el caudal total que se iba a escurrir iba a ser igual al K, el coeficiente de permeabilidad, por la altura, la diferencia de altura, delta H, en este caso vamos a llamarle H1, a esta altura, entre la entrada y la salida, por el número de tubos sobre el número de equipotenciales, Esta era la ecuación que teníamos. Acuérdense, esto estaba multiplicado por un ancho unitario. Bien. En estos tres casos, como presenta el apunte Geotecnia 2, tenemos la misma diferencia de altura y el mismo tipo de suelo, Tenemos el K y el H son constantes, ¿ok? Entonces lo que podríamos hacer para mejorar nuestra red de flujo sería variar esta relación, El número de tubos dividido el número de equipotenciales. ¿Cómo? Como vemos en estos tres dibujos, en el dibujo 1, en el 2 y en el 3, el número de tubos lo mantenemos constante, ¿ok? En este caso son 3. Acuérdense que entre 3 y 4 era lo indicado por el método, ¿ok? Entonces, el número de tubos es constante también. Y son 3 para los tres casos, Esto es número de tubos. 1, 2, 3. Lo mismo para acá. 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3. Bien. Y luego el número de equipotenciales, este, es lo que vamos a variar. Por ejemplo, si empezamos con una tabla estaca como esta, el flujo es hacia este lado, igual que para todo el resto, y podemos contar el número de equipotenciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la relación que tenemos entre el número de tubos y número de equipotenciales, 3 octavos. En cambio, si lo que hacemos es ponerle una pantalla impermeable, horizontal a la salida, lo que hacemos es prolongar el flujo, Este recorrido se estira, El agua siempre va a buscar la forma más fácil de salir, de escurrir, Entonces, acá en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,3, 11 número de equipotenciales, Entonces nuestra relación disminuye, con respecto a esta primera, ¿ok? Y luego, en este caso, lo que se hizo fue simplemente hacer más profunda la tabla estaca, Esto lo que hizo fue que se haga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ahí podemos ver entre todas estas opciones que la mejor sería, si se pudiese hacer, esta, porque tiene una mayor número de equipotenciales, por lo tanto, este coeficiente es menor y hace que disminuya el caudal. Si lo que queremos es disminuir el caudal, tenemos que disminuir esta relación aumentando el número de equipotenciales, Bien, eso en cuanto a mejorar el flujo o disminuir el caudal en redes de flujo, Ahora lo que vamos a hacer es vamos a evaluar qué pasa con las presiones en esta red de flujo, ¿Qué pasa con las distintas presiones debido al agua en la red? Para eso nos vamos a venir a este otro dibujo, que es básicamente la misma tabla estaca con una red de flujo, y vamos a definir las distintas presiones que van a actuar en esta red de flujo, El agua, como dijimos, va a filtrarse, y va a salir por este lado, ¿ok?
Bien, voy a borrar un poquito y vamos a empezar. Las primeras presiones que tenemos en esta red van a ser las presiones hidrostáticas, ¿sí? ¿Qué son las presiones hidrostáticas? Si el agua estuviese en reposo, ¿sí? Hipotéticamente, sería la única presión que estaría actuando sería la hidrostática. Y esa presión se va a definir, por ejemplo, la presión en este punto C, ¿sí? Presión hidrostática en C va a ser igual a la altura 1 más la altura 2 más la altura en C, ¿sí? Por el gamma del agua. O sea, básicamente es la altura que tiene hasta este punto, ¿sí? Teniendo en cuenta la diferencia de nivel, ¿ok? Sería toda la carga total que tendría el punto si no estuviese en movimiento el agua, ¿ok? Esa sería la hidrostática. Luego tenemos otro tipo de presiones que son las presiones hidrodinámicas. Que tienen en cuenta esa pérdida de carga, ¿sí? Que ocurre durante el escurrimiento por la red. Y la presión hidrodinámica en C va a ser igual a la hidroestática, ¿sí? H1 más H2 más HC menos el número de equipotenciales por la pérdida de carga pequeñita que se produce entre ellas, todo esto por el gamma del agua. Si se acuerdan del otro video, entre equipotencial, esta es la equipotencial 1 y esta es la equipotencial 2, había un delta de pérdida de carga, delta H, que era igual al delta H grande. En este caso el delta H grande va a ser H1, ¿sí? Entonces H1 dividido el número total de equipotenciales, ¿ok? Entonces vamos a asumir que entre equipotencial, entre esta y esta, esta y esta y esta, ¿sí? Va a haber el mismo delta pequeñito de carga, ¿sí? Por eso hasta C lo que vamos a hacer es vamos a contar el número de equipotenciales que hay hasta ese punto, ¿sí? No el total, voy a ponerla acá en minúscula, ¿sí? El pequeño número de equipotenciales no totales, este sería el total. Este sería hasta C, ¿sí? Viniendo desde la dirección de flujo. ¿Ok? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,3 aproximadamente. ¿Ok? Bien, si analizamos la presión o la carga hidráulica a la salida, ¿sí? en esta zona, ¿sí? A la salida, en esta zona, ¿sí? Podemos fijarnos que para terminar de salir el agua desde el punto C, ¿sí? Para irse, para salir por esta zona, ¿sí? El agua debe vencer esta presión, ¿sí? Toda esta altura. ¿Sí? El agua tiene que vencer esa altura. Respecto a este nivel, entonces la presión hidrostática
en este nivel va a ser a vencer, ok, viniendo por este lado, va a ser igual a la altura en 2, la altura 2, que es este nivel de agua, ¿sí? Más HC por gamma del agua, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, podemos definir entonces la presión de filtración o sobrepresión. Generalmente nosotros le decimos presión de filtración. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Va a tener que vencer esta presión hidrodinámica para poder salir. Entonces va a ser la diferencia entre la presión hidrodinámica menos esta presión a vencer, ¿sí? Entonces, si acá hacemos la resta, nos va a quedar que va a ser H1 menos el número de equipotenciales hasta el punto C por el delta H pequeño por el gamma del agua. Y así quedan definidas nuestros tres tipos de presión. Las hidroestáticas, que son simplemente la altura del agua hasta el punto, ¿sí? Midiendo siempre desde el punto más alto, ¿ok? O sea, esta va a ser la hidroestática. Luego tenemos la hidrodinámica, que va a ser la hidroestática menos las pérdidas, ¿sí? Va a ser esta menos las pérdidas, ¿sí? Que se van a ir produciendo en los distintos puntos. Y luego vamos a tener una presión a vencer, que va a ser esta a la salida, ¿sí? Que restada a la presión, si restamos a la presión hidrodinámica con esta presión a vencer, vamos a tener la presión de filtración o sobrepresión, que va a ser la que va a impulsar el movimiento, ¿sí? Y esas son las tres presiones que vamos a tener en nuestra red de flujo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like al video.